Jurilú Historia presenta. El cielo estaba pintado de un azul intenso cuando el autobús se detuvo en la central de Querétaro. Isabel bajó con su maleta arrastrando ruedas que chillaban en cada baldosa, como si también protestaran por el cambio repentino de vida que le tocaba afrontar. Aún no podía creer que en cuestión de meses todo hubiera dado un giro tan brusco. Sus padres ya no estaban, y aunque la herida seguía fresca, había aprendido a no llorar frente a desconocidos. Respiró hondo, con la mezcla de miedo y expectativa en el estómago. Vamos, Isabel, se dijo a sí misma, nueva ciudad, nueva vida. En la salida la esperaba una mujer sonriente con un cartel improvisado que decía con plumón rosa, bienvenida, Isa. Era su madrina Josefina, a quien no veía desde que tenía 7 años. Isabel la reconoció enseguida, no por el rostro que apenas recordaba, sino por la manera cálida en que la envolvió en un abrazo. «Mi niña preciosa», exclamó Josefina con una voz melodiosa. «¿Cuánto has crecido? Estás hecha toda una señorita». «Gracias, madrina», respondió Isabel con un nudo en la garganta, tratando de corresponder al entusiasmo. De camino a la casa, Josefina no paraba de hablar, de las bugambilias que habían florecido en la entrada, de las nuevas cafeterías del centro histórico, de lo mucho que le emocionaba tenerla en casa. Isabel asentía, mirando por la ventana los arcos, las calles adoquinadas y la vida vibrante de la ciudad. Cuando llegaron a la casa, Isabel se quedó quieta un instante frente al portón blanco de herrería. Era más grande de lo que había imaginado, con balcones y macetas rebosantes de flores. «Bienvenida a tu nuevo hogar, hija. Aquí vas a estar muy bien», aseguró Josefina, acariciándole el cabello. El primer año en Querétaro pasó más rápido de lo esperado. Isabel se adaptó al colegio nuevo, hizo amigas con las que reía a carcajadas durante los recreos y hasta encontró una pequeña cafetería en el centro donde le gustaba pasar las tardes leyendo. Josefina la trataba como si fuera su propia hija, preocupándose por sus horarios, su uniforme limpio, hasta sus dolores de cabeza. Isabel se sentía arropada. Casi en familia. Pero todo cambió la mañana que Josefina anunció con una mezcla de emoción y nervios. «Isabel, tengo que darte una noticia. Rafael regresa la próxima semana». Isabel parpadeó. «¿Rafael? Mi hijo, cielo. El que está en Japón estudiando. ¿No te conté? Pues, lo mencionó una vez, creo», balbuceó Isabel, intentando recordar. La idea de compartir la casa con un universitario de 20 años le causaba cierto temor. Imaginaba a un chico serio, engreído y, probablemente, molesto por encontrar a una intrusa en su casa. El día del regreso llegó. Isabel estaba en la cocina ayudando a Josefina a preparar la cena de bienvenida cuando escuchó el portón abrirse. El sonido de las ruedas de una maleta contra el piso retumbó como un aviso de tormenta. «Mamá», se oyó una voz masculina, grave pero jovial. Josefina corrió a abrazarlo. Isabel, nerviosa, se quedó detrás de la barra de la cocina con una cuchara en la mano, como si fuera un escudo improvisado. Rafael apareció en el marco de la puerta, alto, delgado, con cabello negro ligeramente despeinado por el viaje y una sonrisa que dejaba ver un par de hoyuelos. Traía un aire relajado, como si el jet lag no existiera para él. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. «¿Y tú? ¿Quién eres?», preguntó arqueando una ceja. Isabel sintió que se le subían los colores. «Soy Isabel. Vivo aquí. Desde hace un año». «¿Desde hace un año?». Rafael volteó hacia su madre con fingida incredulidad. «Me voy un par de semestres y cuando regreso, ya adoptaste a alguien». Josefina le dio un manotazo suave en el brazo. «No seas grosero. Isabel es como tu hermana». La palabra hermana provocó en Isabel una mezcla rara de alivio y decepción. «Mucho gusto», dijo, intentando sonar natural mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Bienvenido a tu casa». «Gracias, hermanita», respondió Rafael con un guiño burlón que la hizo fruncir el ceño. Durante la cena, Rafael contó anécdotas de Japón, el ramen que había aprendido a preparar, las bicicletas en cada esquina, y la vez que se perdió en el metro de Tokio. Isabel escuchaba con interés,
aunque en secreto le fastidiaba lo fácil que le resultaba a él acaparar la atención y hacer reír a todos. Cuando terminó la velada y cada uno se retiró a su habitación, Isabel suspiró mirando el techo. Genial. Ahora tendré que aprender a convivir con el hijo perfecto de mi madrina, murmuró. En la habitación contigua, Rafael también suspiraba, arrojándose a la cama. Interesante, susurró con una sonrisa pícara. No esperaba encontrar a alguien como ella aquí. Ninguno lo sabía aún, pero aquella convivencia que parecía un desafío estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas se filtraba por las cortinas de la habitación de Isabel cuando escuchó un ruido extraño. Un golpe metálico, seguido de un grito ahogado y una carcajada. Se levantó medio dormida, se colocó las pantuflas y salió al pasillo. Frente al baño, Rafael estaba sentado en el piso, sosteniendo su pie y riéndose solo. ¿Qué te pasó?, preguntó Isabel, frotándose los ojos. Me confié, respondió él con una mueca divertida. Creí que podía abrir la puerta del baño con el pie mientras cargaba la toalla. Mala idea. Isabel no pudo evitar soltar una risa. ¿Siempre haces shows a esta hora de la mañana? No siempre. A veces los hago por la tarde, depende del público. Con un bufido, Isabel intentó pasar junto a él. Bueno, ya déjame entrar. Lo siento, hermanita, pero yo llegué primero, dijo con una sonrisa desafiante, levantándose y entrando al baño antes de que ella pudiera reaccionar. Isabel se quedó con la boca abierta. Oye, Rafael, tengo que arreglarme para la escuela. Golpeó la puerta. Paciencia, pequeña saltamontes. La sabiduría japonesa me enseñó que todo llega a su tiempo. ¿Qué sabiduría ni qué nada?, refunfuñó ella, cruzándose de brazos. Esa fue la primera batalla de muchas. La convivencia se volvió un campo minado de pequeños conflictos. Rafael dejaba sus audífonos tirados en la sala. Isabel se tropezaba con ellos y lo acusaba de querer matarla, accidentalmente. Él dejaba la música a todo volumen mientras estudiaba, y ella respondía con reggaetón en sus audífonos inalámbricos, cantando exageradamente para molestarlo. Una tarde, mientras Isabel preparaba un pastel de vainilla para una tarea de cocina en la escuela, Rafael apareció con aire solemne. Ese olor me recuerda a Japón. ¿El pastel?, preguntó ella, dudando. No, la vainilla. La usaban en los helados de la Convini cerca de mi departamento. Deliciosos. Aunque, el tuyo huele más rico. Isabel, sorprendida, casi sonrió. Casi. Pues no es para ti. Es para la escuela. Ah, qué lástima. Rafael tomó una cuchara y, antes de que ella pudiera detenerlo, probó un poco de la mezcla cruda. Rafael. Eso tiene huevo. Tranquila, sobreviví al metro de Tokio en hora pico. Esto no me va a matar. Él se echó a reír con la boca llena, mientras Isabel lo miraba entre molesta y divertida. Al final, tuvo que admitirlo. Rafael tenía la habilidad de sacar una sonrisa incluso en los momentos más inoportunos. Esa noche, ya en su cuarto, Isabel pensó en lo rápido que su rutina había cambiado desde que él regresó. Antes la casa era tranquila, silenciosa, casi solemne. Ahora, con Rafael, parecía que las paredes vibraban de energía. Es molesto, sí, se dijo, abrazando la almohada. Pero también, un poco divertido. Mientras tanto, Rafael, acostado en su cama con las manos detrás de la cabeza, sonreía para sí mismo. La verdad, Isabel es más interesante de lo que esperaba, murmuró antes de quedarse dormido. La guerra doméstica apenas comenzaba, y ninguno sospechaba que esas pequeñas batallas serían el primer paso hacia algo mucho más intenso que simples peleas por el baño. El fin de semana prometía ser tranquilo, al menos eso pensaba Isabel. Pero la mañana del sábado, su madrina irrumpió en la sala con un aire de emoción y un mandil lleno de harina. Hoy celebramos el cumpleaños de tu tía Estela, anunció Josefina. Viene toda la familia. Necesito su ayuda para preparar la casa. Isabel abrió la boca para protestar, pero se quedó en silencio al ver cómo Rafael asomaba la cabeza desde la escalera, con esa sonrisa pícara que la sacaba de quicio. ¿Toda la familia?, preguntó él. Sí, hijo, todos. Y ustedes dos serán mis manos derechas.
contestó Josefina con firmeza. Isabel y Rafael se miraron como dos soldados destinados a luchar en el mismo frente, aunque detestaran la idea. La misión comenzó con los globos. Isabel intentaba inflarlos con la bomba manual, mientras Rafael simplemente los soplaba y ataba con destreza. ¿Qué? ¿Vas a reventar un pulmón? Se burló ella. Esto se llama eficiencia, hermanita. Ya llevo 5 y tú apenas 2. Prefiero hacer las cosas bien a hacerlas rápido. En su afán de demostrar que podía ser igual de hábil, Isabel infló con fuerza un globo que terminó explotando en su cara con un estruendo. Rafael soltó una carcajada tan sonora que Josefina desde la cocina tuvo que gritar. Rafael, compórtate. Lo intento, mamá, pero ella me lo pone muy difícil. Isabel, con las mejillas rojas, le lanzó un globo sin inflar. Luego vino el turno de decorar el pastel. Josefina se había retirado a supervisar los guisos, dejando a los jóvenes con la responsabilidad de colocar las velitas y algunos detalles. Isabel, perfeccionista, se inclinaba sobre el pastel con la concentración de un cirujano. No lo toques, advirtió. Solo voy a poner una velita. No, tú eres capaz de arruinarlo todo. ¿Yo? Por favor. En Japón perfeccioné el arte de la presentación culinaria, dijo con exagerado dramatismo. Sin esperar su permiso, Rafael colocó una vela justo en medio. Solo que, en lugar de la velita blanca que Isabel había preparado, era una en forma de dinosaurio verde. ¿Qué demonios es eso? Preguntó ella, incrédula. Un dinosaurio cumpleañero. Original, divertido. Todos lo amarán. ¿Es ridículo? Ridículamente genial, querrás decir. La discusión se interrumpió cuando la tía Estela llegó, rodeada de primos, sobrinos y cuñados que llenaron la casa con risas y charlas. Isabel y Rafael tuvieron que disimular su desacuerdo y sonreír como si todo estuviera bajo control. Durante la fiesta, Josefina los mantuvo ocupados como un dúo inseparable: servir bebidas, repartir botanas, buscar sillas extras. Isabel rodaba los ojos cada vez que Rafael la llamaba hermanita frente a los demás, y él reía viendo cómo ella contenía el enojo. Pero lo inesperado sucedió cuando un grupo de primitos inquietos casi derribó la mesa del pastel. Isabel corrió a sujetar un extremo, y Rafael, sin pensarlo, agarró el otro. Durante un instante, sus manos se rozaron y sus ojos se encontraron. Isabel sintió un calor extraño en las mejillas. Rafael, sorprendido, retiró la mirada rápidamente. Buen reflejo, murmuró él, aún sosteniendo la mesa. Gracias, supongo, respondió ella en voz baja. El momento se quebró cuando los primos comenzaron a cantar las mañanitas a todo pulmón. El dinosaurio verde seguía plantado en el pastel, desentonando con las demás velitas, pero la tía Estela lo señaló encantada. Me fascina ese detalle, exclamó riendo. ¿Quién puso el dinosaurio? Yo, dijeron ambos al mismo tiempo. Se miraron sorprendidos, y por primera vez compartieron una sonrisa genuina, aunque ninguno quiso admitirlo. Esa noche, cuando la fiesta terminó y la casa volvió a quedar en silencio, Isabel se recostó en su cama pensando en lo raro que había sido sentir que podía contar con Rafael, aunque fuera por un segundo. Mientras tanto, en su cuarto, Rafael sonrió mirando el techo. Tal vez. Trabajar juntos no es tan terrible, susurró. Era apenas una tregua obligada, pero ambos empezaban a descubrir que detrás de la rivalidad había algo más. Algo que poco a poco comenzaba a crecer. La semana siguiente, Isabel estaba nerviosa. En su preparatoria se celebraría la tradicional exposición de proyectos escolares, y ella había trabajado durante semanas en una maqueta sobre arquitectura colonial de Querétaro. No quería fallar, y mucho menos pasar desapercibida. La noche anterior al evento, Rafael la encontró en la sala, rodeada de cartulinas, pinceles y pegamento. ¿Vas a montar una papelería aquí o qué? Preguntó, inclinándose sobre la mesa. Es mi proyecto para la exposición. Estoy afinando los últimos detalles. Vaya. Se ve bastante bien, dijo él, sorprendido al ver las miniaturas de balcones, arcos y callejones hechos con cartón. Gracias. Y ahora, si no vas a ayudar, no estorbes. Rafael levantó las manos en señal de paz. Relájate, hermanita.
Yo solo decía. Pero al día siguiente, cuando Isabel estaba lista para salir, Josefina apareció con un gesto preocupado. Isabel, no puedo acompañarte al evento. Me acaba de llamar tu tía, necesito ir con ella al médico. No pasa nada, madrina. Puedo ir sola, respondió Isabel, aunque por dentro se sintió un poco decepcionada. Yo la llevo, intervino Rafael, colgándose la mochila al hombro. Isabel abrió los ojos como platos. Tú, claro. No quiero que la futura estrella de la exposición cargue sola con esa maqueta. En la escuela, Isabel no podía pasar desapercibida. Todos volteaban a mirar al chico alto y sonriente que caminaba a su lado cargando la maqueta como si fuera un trofeo. ¿Ese es tu hermano?, le susurró una compañera con ojos brillantes. No, es mi primo, improvisó Isabel, ruborizada. Cuando llegó el momento de presentar, Isabel explicó con entusiasmo cada detalle: los colores de las fachadas, la historia de los arcos, la importancia cultural del centro histórico de Querétaro. Los profesores asentían satisfechos, y varios alumnos se detenían a escuchar. Todo iba perfecto, hasta que un grupo de chicos comenzó a murmurar en tono burlón. Mira, la sabelo todo dando cátedra. Se cree experta nada más porque hizo maquetitas. Isabel sintió cómo le temblaban las manos, pero antes de que pudiera responder, Rafael se acercó con una sonrisa tranquila y un brillo travieso en los ojos. ¿Y ustedes qué trajeron?, preguntó. Los chicos se encogieron de hombros. Un póster. Ah, qué creativo. Seguro revolucionarán el mundo con eso. Las carcajadas de los demás hicieron que los burlones se retiraran cabizbajos. Isabel lo miró incrédula. ¿Por qué hiciste eso? Porque nadie se mete con mí. Rafael dudó un segundo, y luego sonrió. Con mi prima. Isabel no supo qué contestar. Su corazón latía fuerte, pero disimuló ajustándose el cabello. Al final del día, su maqueta fue una de las más aplaudidas. Mientras caminaban de regreso a casa, Isabel abrazaba su carpeta de evaluaciones con una sonrisa satisfecha. Gracias por lo de hoy, dijo en voz baja. De nada. Aunque admito que también lo hice por diversión. Esos tipos tenían cara de necesitar una lección. A veces eres insoportable, ¿lo sabías? Sí, pero también soy útil, contestó él con un guiño. Isabel intentó rodar los ojos, pero la sonrisa se le escapó. Cuando llegaron a casa, Josefina los esperaba en la puerta. ¿Cómo les fue?, preguntó emocionada. Excelente, madrina. Isabel mostró las hojas con buenas calificaciones. Y yo fui su guardaespaldas oficial, añadió Rafael, sacando pecho. Josefina los abrazó a ambos, y por un instante Isabel sintió que realmente eran una familia. Sin embargo, al separarse, se dio cuenta de algo más. Cada vez que estaba cerca de Rafael, el enojo y la risa se mezclaban con una emoción nueva, difícil de explicar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Isabel recordó cómo él la había defendido frente a todos. Y aunque quería convencerse de que seguía siendo un fastidio, su corazón tenía otra opinión. El cielo de Querétaro se oscureció de golpe aquella tarde, como si alguien hubiera corrido una cortina gris sobre la ciudad. Isabel salía del café donde había estado haciendo tarea, cuando sintió las primeras gotas caer sobre su cuaderno. Genial, murmuró, viendo cómo las nubes se cargaban a toda velocidad. Justo entonces, una voz conocida la sorprendió. ¿Lista para nadar? Era Rafael, que venía con una bolsa llena de libros y una sonrisa traviesa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabel, aliviada de verlo. Pasaba por ti. Mamá me pidió que no regresara sola. Y parece que llegué justo a tiempo. Antes de que pudiera contestar, el cielo se abrió y la lluvia cayó a cántaros. La gente corrió a refugiarse en las tiendas cercanas, pero ellos quedaron atrapados en medio de la plaza, sin paraguas. ¡Corre!, gritó Rafael, tomando la mano de Isabel sin pensarlo. Ambos se echaron a correr bajo la tormenta, esquivando charcos y carcajadas de desconocidos que también huían. El agua los empapaba de pies a cabeza, y pronto Isabel ya no sabía si reía por nervios o por diversión. Encontraron refugio bajo el arco de una vieja casona. Isabel se apoyó contra la pared, jadeando entre risas. Estamos empapados. Técnicamente, sí. Pero míralo por el lado positivo.
Ya no necesitas bañarte hoy. Isabel le lanzó un manotazo en el brazo, aunque no pudo evitar reír. El cabello de Rafael goteaba sobre su frente, y sus pestañas, mojadas, le daban un aire más atractivo. Ella apartó la mirada de inmediato, incómoda con ese pensamiento. Mamá nos va a regañar, dijo, intentando sonar seria. O nos felicita por la aventura. Depende de cómo lo cuentes. Un silencio extraño se instaló entre los dos. El sonido de la lluvia rebotaba en las piedras del callejón, y por un momento Isabel fue consciente de lo cerca que estaban, de cómo aún podía sentir el calor de la mano que él había tomado. Rafael la observaba con una media sonrisa. No eres tan aburrida como pensé, murmuró. ¿Aburrida yo? Isabel fingió indignación, cruzándose de brazos. Sí, te tenía en la categoría de sabelotodo perfeccionista. Pero mira, también sabes correr bajo la lluvia. ¡Qué halago tan raro! Es lo mejor que sé dar, contestó él con un guiño. Ella rió, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Cuando la tormenta empezó a ceder, salieron del refugio caminando despacio. La calle estaba llena de charcos y reflejos de luces amarillas que parecían flotar en el agua. Isabel pensó que, pese a estar empapados, era uno de los paseos más bonitos que había tenido. Ya casi llegando a casa, Rafael rompió el silencio. ¿Sabes? A veces creo que no estamos tan peleados como parece. No te acostumbres, respondió Isabel, aunque con una sonrisa que lo desmentía. Al entrar, Josefina los vio chorreando agua y se llevó las manos a la cabeza. ¿Pero qué hicieron? Nos cayó un pequeño diluvio encima, explicó Rafael. Pequeño, dice. Bufó Isabel. Josefina negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír al verlos reír juntos. Esa noche, Isabel se quedó despierta más tiempo de lo normal, recordando la carrera bajo la lluvia, la mano de Rafael aferrada a la suya y esa sonrisa que parecía brillar incluso en medio de la tormenta. Por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, su convivencia con él no era tan mala como siempre decía. Era sábado por la mañana y Josefina tenía que salir temprano a un compromiso. Antes de irse, dejó instrucciones claras. Rafael, Isabel, los dejo encargados de la comida de hoy. Nada complicado, solo una lasaña. La receta está sobre la mesa. Ambos asintieron, aunque apenas la puerta se cerró, se miraron como si les hubieran asignado escalar el Everest. ¿Sabes cocinar? Preguntó Isabel, con los brazos cruzados. Claro, viví solo en Japón. Sobreviví a base de ramen instantáneo y arroz. Eso no cuenta. Pues tú, ¿qué sabes hacer? Hot cakes y galletas. Cuando no se me queman. Se quedaron en silencio un segundo, hasta que Rafael sonrió. Perfecto. Combinación explosiva. Vamos a improvisar. Al principio todo parecía bajo control. Isabel picaba verduras con una concentración excesiva, mientras Rafael intentaba preparar la salsa. Creo que necesita más sal, dijo él, probando con una cuchara. No, ya está bien. Confía en mí, tengo buen paladar. Rafael le echó un buen puñado de sal. Isabel lo miró horrorizada. Te pasaste. Va, exageras. Minutos después, la salsa sabía como si hubieran arrojado medio mar dentro de la olla. Lo arruinaste, exclamó Isabel. Tranquila, hay solución. Rafael intentó arreglarla, echándole azúcar. El resultado fue desastroso. Una salsa indescriptiblemente salada y dulce a la vez. Rafael, esto sabe a castigo divino. Bueno, tal vez inventamos una nueva receta fusión. Isabel no pudo evitar soltar una carcajada, y en cuestión de segundos ambos estaban riendo tanto que casi olvidaron el desastre culinario. Decidieron empezar de nuevo. Esta vez, Rafael cortaba los ingredientes y ella preparaba la salsa siguiendo la receta al pie de la letra. Sin embargo, en un descuido, Rafael encendió la batidora sin ponerle tapa. El resultado: salsa de jitomate volando por toda la cocina, salpicando paredes, piso, y a Isabel de pies a cabeza. Rafael, gritó ella, con la cara manchada de rojo. Ups, dijo él, conteniendo la risa. Me veo como escena de película de terror. Él no pudo aguantar más y se dobló de la risa. Isabel, enojada pero divertida,
Tomó un puñado de harina y se lo lanzó directo al cabello. «¡Guerra!», exclamó Rafael, devolviéndole el ataque con una lluvia de queso rallado. En minutos, la cocina se transformó en un campo de batalla gastronómico. Harina en el aire, queso en el piso, jitomate en los azulejos. Isabel reía tanto que apenas podía mantenerse de pie, mientras Rafael, con la cara llena de manchas blancas y rojas, se rendía levantando las manos. «Ya, paz, paz», dijo, aún riendo. «Eso te pasa por arruinarlo todo». «Lo admito, soy un desastre, pero uno divertido». Isabel respiró hondo, todavía riendo, y notó lo cerca que estaba de él. Podía ver el brillo de sus ojos oscuros entre la harina pegada a sus pestañas. El ambiente cambió por un instante, como si la broma hubiera abierto paso a algo más. Antes de que dijeran algo, la puerta se abrió y Josefina entró con bolsas en la mano. «Dios mío, ¿qué hicieron aquí?», exclamó, horrorizada. Ambos se separaron de golpe, como si fueran niños atrapados en travesura. Isabel señaló a Rafael. «Fue él». Ella empezó. Josefina suspiró llevándose una mano a la frente, aunque no pudo evitar sonreír al verlos tan felices. Horas después, ya con la cocina limpia y una lasaña decente en el horno, Isabel se dejó caer en el sillón, exhausta. Rafael se acomodó a su lado, todavía despeinado. «¿Sabes?», dijo él. «Cocinar contigo fue divertido. Fue un desastre. Sí, pero un desastre memorable». Isabel sonrió sin mirarlo. En el fondo, sabía que tenía razón. La vida en casa de Josefina había vuelto a la normalidad después de la lluvia inesperada. O al menos eso aparentaba. Isabel se esforzaba por actuar como si nada hubiera pasado aquella tarde en la que Rafael la protegió con su chaqueta, pero cada vez que lo veía caminar por la casa con el cabello todavía un poco húmedo, porque al parecer nunca le importaba secarlo bien, su corazón daba un brinco imposible de disimular. Rafael, por su parte, también se notaba distinto. Se había vuelto más bromista, más cercano. La distancia fría del principio parecía haberse evaporado con la tormenta. Sin embargo, esa cercanía también traía algo más, un extraño nerviosismo que lo llevaba a soltar comentarios sarcásticos solo para ocultar lo que en realidad pensaba. «Oye, ¿quieres que te acompañe al centro?», le preguntó una tarde mientras Isabel se ponía su mochila. «¿Tú? ¿Acompañarme? ¿Y desde cuándo te ofreces de niñero?», respondió ella, arqueando una ceja con fingida desconfianza. «Desde que vi que te pierdes hasta en el súper de la esquina», dijo, encogiéndose de hombros con una media sonrisa. Josefina escuchó desde la cocina y no pudo evitar reírse. «Vayan juntos», intervino con entusiasmo. «Así Isabel se acostumbra más rápido a moverse por Querétaro. Además, me dejan tranquila sabiendo que Rafael no la pierde». La orden de Josefina no admitía réplica, así que minutos después, ambos caminaban por las calles empedradas del centro histórico. El plan era simple. Isabel necesitaba comprar unos cuadernos y de paso conocer mejor la ciudad. El problema es que Rafael tenía otra definición de recorrido turístico: detenerse cada 3 pasos a señalar algo con datos curiosos, algunos reales, otros completamente inventados. «Ese balcón de allá. Dicen que si te paras justo debajo y alguien te lanza una moneda, te enamoras de la primera persona que veas», comentó con tono solemne. Isabel rodó los ojos. «¿Y de dónde sacaste eso?». «Lo inventé, pero ¿a poco no suena romántico?», contestó, guiñándole un ojo. Ella soltó una carcajada, tratando de ocultar que un ligero rubor le subía por las mejillas. La caminata siguió entre chistes, tiendas y un par de tropiezos de Isabel en las piedras irregulares. Rafael no perdió oportunidad de burlarse. «Ya entendí. Contigo siempre hay que caminar con seguro médico». Cuando al fin terminaron las compras, se detuvieron en una pequeña plazuela con bancas de hierro forjado. Un músico callejero tocaba la guitarra y varias parejas se mecían suavemente al ritmo de la canción. Isabel, sin pensarlo demasiado, se dejó llevar por la atmósfera. «Es lindo, ¿no?», murmuró, abrazando contra su pecho la bolsa con los cuadernos. «¿El lugar o el hecho de que estamos aquí juntos?», disparó Rafael con esa mezcla de atrevimiento y humor que lo caracterizaba. Ella lo miró, sorprendida. «Qué directo».
No es directo, es curiosidad científica. Quiero comprobar si realmente me toleras un poco más cada día. Isabel bajó la mirada, jugueteando con la orilla de su blusa. Tal vez sí. Un poquito, admitió en voz baja, aunque con una sonrisa nerviosa. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de electricidad. Rafael la observaba, con esa chispa de travesura en los ojos, como si estuviera a punto de decir algo importante. Pero entonces, una señora con un carrito de helados pasó junto a ellos y rompió el momento. ¿Quieres uno?, preguntó él, señalando los helados para disimular el nudo en su garganta. Sí, respondió Isabel rápidamente, agradecida por el cambio de tema. Ambos terminaron comiendo helado, riéndose de cómo Rafael manchaba la servilleta y bromeando sobre quién terminaría primero. Ninguno se atrevió a retomar la conversación interrumpida, pero la tensión flotaba ahí, en el aire tibio del anochecer. Al volver, Josefina los esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Y qué tal el paseo?, preguntó mientras guardaba algunas tazas en la alacena. Productivo, respondió Isabel, con un tono neutral que no engañaba a nadie. Divertido, añadió Rafael, lanzándole una mirada rápida a Isabel que hizo que ella se ruborizara otra vez. Josefina, sin decir nada, notó todo y sonrió para sí misma. Esa noche, cada uno en su habitación, repasó los momentos del paseo. Isabel recordaba la frase de Rafael en la plazuela, ¿el lugar o el hecho de que estamos aquí juntos? Y él, por su parte, no podía dejar de pensar en la tímida confesión de ella, tal vez sí. Un poquito. Era apenas un inicio, una confesión a medias. Pero suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos se atrevía todavía a llamar por su nombre. El regreso a la rutina parecía sencillo después del paseo con Rafael, pero para Isabel, todo se sentía distinto. La manera en que él la había mirado en la plazuela todavía revoloteaba en su memoria como una mariposa inquieta. Y aunque se repetía a sí misma que no era nada, cada vez que recordaba su sonrisa traviesa, no podía evitar sonrojarse. Rafael, en cambio, estaba en otra batalla interna. No soportaba lo fácil que era pensar en Isabel a todas horas. Intentaba convencerse de que era solo costumbre, convivencia. Pero entonces, cualquier detalle lo desarmaba. La manera en que ella reía con su madrina, cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja o cuando le hablaba con ese tono mitad regaño, mitad broma. Fue en la universidad donde apareció la primera sombra. Isabel, recién inscrita en un curso de literatura como oyente. Josefina había querido que tuviera actividades para distraerse y prepararse para elegir carrera. Conoció a Mauricio. Mauricio era simpático, con un aire desenfadado y un gusto por la poesía que a Isabel le resultaba encantador. Se ofreció a mostrarle la biblioteca y los rincones más tranquilos del campus. Isabel aceptó con gratitud, feliz de tener un amigo en un entorno todavía nuevo para ella. Lo que no esperaba era que Rafael apareciera justo en ese momento. ¿Isabel? Su voz sonó cargada de sorpresa mientras los veía reír frente a la puerta de la biblioteca. Rafa. Isabel sonrió, inocente. Te presento a Mauricio, me está enseñando la uni. Mucho gusto, hermano de Isabel, dijo Mauricio con una sonrisa fácil, extendiéndole la mano. Rafael estrechó la mano, pero con una firmeza que bordeaba lo incómodo. Mucho gusto, contestó, con una seriedad que contrastaba con el buen humor del otro chico. El resto del recorrido, Rafael insistió en acompañarlos, a pesar de que nadie lo había invitado. Yo conozco mejores lugares, decía, adelantándose unos pasos. Pero si aquí hay silencio perfecto para leer, intervenía Mauricio, tratando de mantener la charla con Isabel. El silencio aburre, ¿no crees, Isa? Replicaba Rafael, cruzando los brazos con aire desafiante. Isabel los miraba, confundida, entre divertida y molesta. No entendía por qué Rafael parecía tan territorial. ¿Te pasa algo?, le susurró al oído cuando Mauricio se detuvo a preguntar por los horarios de la biblioteca. Nada, respondió Rafael con voz seca. ¿Seguro? Porque parece que te comiste un limón. Solo digo que no confíes tanto en desconocidos. ¡Ay, Rafa! No exageres, es un chico amable. Él resopló, mirando a Mauricio con recelo. El colmo llegó cuando Mauricio, al despedirse, le dijo a Isabel.
Ojalá podamos juntarnos a estudiar, sería divertido. Rafael soltó una risa sarcástica. Sí, muy divertido. ¿Por qué no invitas también a medio salón? Rafa. Isabel lo fulminó con la mirada, pero Mauricio, incómodo, se despidió rápido. Cuando quedaron solos, Isabel lo enfrentó. ¿Qué fue eso? Estuviste insoportable. Yo solo. No me gustó cómo te miraba. Es mi amigo, apenas lo acabo de conocer. Exclamó Isabel, exasperada. Pues a mí no me pareció tan inocente, replicó Rafael, con una mezcla de celos y frustración. Isabel cruzó los brazos. No eres mi guardaespaldas, Rafael. Lo sé. Bajó la voz, serio. Solo. Me importa lo que te pase. El tono con el que lo dijo desarmó por completo la rabieta de Isabel. Quiso responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. De regreso a casa, caminaron sin hablar mucho. Isabel, con el corazón latiendo a toda prisa, trataba de ordenar lo que acababa de escuchar. Y Rafael, mordiéndose los labios, sabía que había dejado escapar más de lo que quería. Josefina los recibió en la puerta. ¿Qué tal el día? Preguntó alegremente. Bien, dijo Isabel con una sonrisa nerviosa. Normal, contestó Rafael, encogiéndose de hombros. Pero en sus miradas había algo que Josefina no pasó por alto. Lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir todavía, ella lo intuía en silencio. Aquel no era solo un pleito pasajero. Eran celos, y muy evidentes. Los días siguientes a la discusión en la universidad estuvieron cargados de un ambiente extraño entre Isabel y Rafael. Aunque ninguno quería admitirlo, los celos habían quedado al descubierto, y eso hacía que todo se sintiera como un juego silencioso. Él buscaba provocarla, y ella, demostrar que podía brillar por sí sola. Una tarde, mientras Isabel estudiaba en la sala, sonó su celular. Era un mensaje de Mauricio. Isa, hay un recital de poesía este viernes en el centro. ¿Quieres ir conmigo? Isabel sonrió, emocionada por la invitación. Justo en ese momento, Rafael entró a la sala buscando sus llaves. ¿Por qué sonríes así? Preguntó con tono sospechoso. Por nada, contestó Isabel, escondiendo el celular entre los cuadernos. Ajá. Rafael se inclinó con descaro y trató de alcanzar el teléfono, pero ella lo apartó de un manotazo. No seas metiche, gritó Isabel, riendo entre nerviosa y molesta. Si te pones así de defensiva, seguro es algo interesante. ¿Quién es? ¿Tu poeta de biblioteca? Isabel lo fulminó con la mirada. Se llama Mauricio. Y sí, me invitó a un recital. ¿Y vas a ir? Replicó él, con los brazos cruzados. Claro que voy a ir. ¿O acaso tengo que pedirte permiso? Rafael abrió la boca para responder, pero Josefina apareció con una bandeja de galletas. ¿Qué pasa aquí? Preguntó, notando la tensión. Nada, dijeron ambos al mismo tiempo, demasiado rápido. El viernes llegó y Rafael, aunque no lo admitiera, estaba inquieto. Fingió que no le importaba, pero en secreto decidió, casualmente, aparecerse en el mismo lugar. Cuando Isabel lo vio entrar al café donde se celebraba el recital, casi se atraganta con su bebida. ¿Qué haces aquí? Le susurró, indignada. Vine a escuchar poesía. ¿O acaso crees que solo tú aprecias el arte? Respondió con una sonrisa burlona. Mauricio, ignorando la tensión, lo saludó cordialmente. Rafael. Qué gusto verte. Siéntate con nosotros. Rafael aceptó con una sonrisa forzada y se acomodó al lado de Isabel, demasiado cerca, como para marcar territorio. Isabel le dio un codazo discreto, pero él no se movió ni un centímetro. El ambiente romántico del café, las luces tenues y la música de fondo parecían conspirar para hacer todo más incómodo. Cada vez que Mauricio recitaba algún verso en voz baja a Isabel, Rafael se adelantaba con un comentario sarcástico. ¿Tus ojos son como luceros en la noche? Susurró Mauricio, citando a un poeta. Luceros que necesitan lentes porque siempre se tropieza, interrumpió Rafael, ganándose una carcajada del público cercano. Isabel quería hundirse en el asiento de la vergüenza. Rafa, lo reprendió entre dientes. ¿Qué? Solo estoy aportando humor, respondió él con inocencia fingida. Mauricio, sin perder la calma, continuó su cortejo literario.
Isa, deberías animarte a participar en el próximo recital, tienes una forma muy bonita de expresarte. Claro que sí, saltó Rafael antes de que ella respondiera. Isabel tiene mucho talento. Sobre todo para inventar dramas. Los presentes rieron, pero Isabel estaba a punto de explotar. Al terminar la velada, Isabel salió al aire fresco, intentando calmarse. Rafael la alcanzó rápidamente. ¿Qué demonios fue eso? Le reprochó ella. ¿Eso? Yo solo cuidaba que tu nuevo amigo no se sobrepasara. Te comportaste como un niño, exclamó Isabel, con el rostro encendido. Pues prefiero ser un niño antes que dejarte sola con alguien que claramente quiere algo más. Hubo un silencio pesado. Isabel lo miró, confundida, porque en medio de su enfado alcanzó a notar algo distinto en su voz, un matiz de vulnerabilidad, de miedo a perderla. Ella bajó la mirada. No eres mi hermano, Rafael. No tienes derecho a decidir por mí. Lo sé, susurró él, mordiéndose el labio. Pero tampoco puedo evitar sentir lo que siento. Isabel lo miró sorprendida, con el corazón acelerado. Rafael, al darse cuenta de lo que había dicho, se dio la vuelta apresuradamente. Ya vámonos, que mi mamá se preocupa si tardamos. Ella lo siguió en silencio, sin poder borrar de su mente esa confesión accidental. Los días posteriores al recital fueron un torbellino de silencios y miradas esquivas. Isabel evitaba hablar demasiado del tema, pero cada vez que recordaba las palabras de Rafael, tampoco puedo evitar sentir lo que siento. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escaparse de su pecho. Rafael, por su parte, se debatía entre la culpa por haber dejado escapar esa confesión y la alegría de saber que, al menos, no era completamente indiferente. No lo decía, pero cada vez que la veía entrar a la sala o escuchar su risa desde la cocina, un calor incómodo le recorría el cuerpo. Todo estalló un sábado, cuando Josefina recibió una llamada de emergencia del trabajo y tuvo que salir de casa, dejando a Isabel y Rafael solos. No me tardo mucho, ¿eh? Dijo Josefina con su dulzura habitual. Cuídense, y no hagan desorden. En cuanto la puerta se cerró, el silencio se volvió casi insoportable. Isabel intentó distraerse con una película, pero Rafael apareció con un tazón de palomitas y se sentó justo a su lado. ¿Qué ves? Preguntó, como si no hubiera tensión alguna. Una comedia, contestó ella, sin apartar los ojos de la pantalla. Perfecto, porque contigo todo ya es suficientemente dramático. Isabel le lanzó una almohada directo al rostro. Rafael la atrapó con facilidad y se rió. ¿Ves? Te provoco y no puedes resistirte. No me provocas, replicó ella, aunque su sonrisa la delataba. Lo que empezó como un juego de almohadas terminó en risas y carreras por la sala. Isabel, intentando recuperar su arma, resbaló en la alfombra y casi cae, pero Rafael la sostuvo a tiempo, atrapándola entre sus brazos. De repente, ya no hubo risas. Isabel quedó de pie, con el corazón desbocado, demasiado consciente de la cercanía. Rafael la miraba fijamente, como si estuviera intentando memorizar cada detalle de su rostro. Isa, susurró, con voz ronca, todavía sujetándola por la cintura. Ella tragó saliva, incapaz de moverse. ¿Qué? Preguntó en un hilo de voz. No sé si esto esté bien, pero no puedo evitarlo. El aire se volvió espeso. Sus rostros estaban tan cerca que Isabel podía sentir el calor de su respiración, el leve roce de su nariz contra la suya. El mundo parecía haberse detenido. Rafael inclinó apenas la cabeza, y ella, temblorosa, cerró los ojos. Pero justo en ese segundo, se escuchó la llave girando en la puerta. Ya regresé, canturreó Josefina, entrando con bolsas del mercado. Rafael dio un paso atrás tan rápido que casi tropieza con la mesa de centro. Isabel, con las mejillas encendidas, se sentó en el sillón fingiendo que nada había pasado. ¿Y ustedes qué hacen? Preguntó Josefina, mirando la sala un poco desordenada. Viendo una película, respondió Rafael, rascándose la nuca. Sí, una comedia, añadió Isabel, sin atreverse a levantar la vista. Josefina los observó con una ceja levantada, como si intuyera algo más, pero decidió no preguntar. Esa noche, en sus habitaciones separadas, ambos repasaron el momento con el corazón acelerado.
Isabel tocaba sus labios, preguntándose qué habría pasado si Josefina hubiera tardado un minuto más. Rafael, por su parte, se tumbó en la cama con una mezcla de frustración y esperanza. Había estado a un suspiro de besarla. Un suspiro de confirmar lo que llevaba semanas sintiendo. El destino, al parecer, no quería dárselo tan fácil. El casi beso flotaba como un secreto imposible de ignorar. Isabel y Rafael fingían que nada había pasado, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se llenaba de electricidad. Isabel jugaba con su cabello nerviosamente. Rafael disimulaba con bromas, pero ambos sabían que estaban en un punto sin retorno. Una tarde, mientras Isabel ayudaba a Josefina a regar las plantas del jardín, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Mauricio con una sonrisa radiante y un ramo de flores en la mano. «Hola, Isa. Pensé en ti cuando vi estas. ¿Son tus favoritas, no?», dijo, extendiéndole el ramo. Isabel quedó boquiabierta, sin saber qué decir. Josefina, emocionada, lo invitó a pasar enseguida. «Qué lindo detalle, joven, quédate a cenar». Rafael apareció en ese momento desde la escalera, y la escena le cayó como un balde de agua fría. Isabel sonriendo con flores en las manos, Mauricio hablando animado, Josefina encantada con la visita. «Vaya, qué coincidencia», dijo Rafael con una sonrisa tirante. «Yo nunca pensé que las flores fueran tan efectivas». Mauricio lo saludó cordial, sin notar la tensión. «¿Cómo estás, Rafa? Justo invitaba a Isabel a un festival de cine el sábado. ¿Quieres venir también?». «No, gracias. No quiero interrumpir su cita», respondió con ironía, clavando la mirada en Isabel. Ella se sonrojó. «No es una cita, Rafa», murmuró, pero su voz apenas se escuchó. La mesa se convirtió en un campo de batalla invisible. Mauricio contaba anécdotas divertidas, Isabel reía, Josefina aplaudía, y Rafael observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Cuando Mauricio sirvió un poco de vino y le ofreció a Isabel, Rafael no pudo evitarlo. «Cuidado, Isa, no te vayas a marear. Ya sabes que con 2 tragos te pones sentimental». Isabel lo miró indignada. «Rafa, solo digo la verdad», replicó él, dándole un sorbo a su vaso de agua con gesto desafiante. Mauricio intentó suavizar el ambiente, pero la tensión ya era evidente. Isabel no sabía si reír o enfadarse más, mientras Rafael ardía en celos con cada sonrisa que ella le dedicaba a su amigo. Después de cenar, Mauricio se despidió con un beso en la mejilla a Isabel, prometiendo llamarla para organizar el plan del festival. Rafael lo observó desde el marco de la puerta, apretando los puños. En cuanto se cerró la puerta, explotó. ¿De verdad piensas salir con él? ¿Y por qué no? Es un chico amable, divertido y no se pasa la vida criticándome», disparó Isabel, cansada de sus ataques. «Porque no lo conoces bien, Isa». «¿Y por qué?». Rafael se detuvo, mordiéndose las palabras. «¿Por qué qué?», lo retó ella, cruzándose de brazos. Él la miró con los ojos ardiendo, debatiéndose entre callar o soltar la verdad. «Porque no soporto verlo contigo. Porque me muero de celos cada vez que sonríes de esa manera cuando estás cerca». Isabel se quedó helada. «¿Celos? ¿Tú, estás celoso?». Rafael dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «Claro que lo estoy. Desde hace semanas. Y si no lo había dicho es porque tengo miedo. Miedo de arruinar lo que tenemos, miedo de que no sientas lo mismo». El corazón de Isabel latía tan fuerte que pensó que él podía escucharlo. «Rafa», susurró, sin saber qué más decir. Él la tomó de la mano con decisión. «Pero hoy, al verlo aquí, al verte reír con él, entendí algo. No quiero perderte, Isa». «No puedo». La intensidad en su mirada la dejó sin aliento. Isabel abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su silencio no era rechazo, sino desconcierto. Y en ese instante, Josefina volvió a aparecer con una charola de postre. «¿Quieren pastel?», preguntó alegremente, ajena a la tensión. Rafael soltó la mano de Isabel, respirando hondo. «Después, mamá». «Ahora no», dijo, alejándose con el corazón en llamas. Isabel lo observó irse, con el pecho apretado y una pregunta rondándole la mente.
¿Y si ella también sentía lo mismo? El ambiente en la casa se había vuelto extraño. Isabel y Rafael seguían orbitando el uno alrededor del otro, como dos planetas atrapados en la misma órbita, incapaces de escapar y, al mismo tiempo, sin decidirse a chocar. Se notaba en las miradas fugaces, en los silencios incómodos y en esa tensión que hasta Josefina podía sentir cuando entraba a la sala y los encontraba fingiendo que el televisor era más interesante que lo que pasaba entre ellos. Josefina no era ciega ni ingenua. Había criado a Rafael sola, y conocía cada matiz de su hijo, ese brillo en la mirada, esa manera de quedarse callado cuando algo lo afectaba, y sobre todo, esa torpeza que lo hacía perder las palabras justo cuando más las necesitaba. Estos dos van a dejarme con canas verdes si no hacen algo pronto, murmuró para sí mientras removía la sopa en la cocina. Decidió tomar cartas en el asunto. Primero, con Isabel. Una tarde, mientras la muchacha ayudaba a doblar la ropa recién lavada, Josefina soltó la pregunta como quien no quiere la cosa. ¿Y entonces, cómo te llevas con Rafael? Isabel se sonrojó tanto que casi dejó caer una camiseta. Bien, o sea, normal. Discutimos a veces, pero también. Se detuvo, mordiéndose el labio. Josefina sonrió con picardía, dejando que el silencio hiciera su trabajo. ¿Y si te dijera que a él le pasa lo mismo contigo? Preguntó con una calma traviesa. Isabel levantó la vista sorprendida, y aunque intentó negar con la cabeza, el brillo en sus ojos la delató. Josefina no insistió más, solo palmeó su mano con ternura. Luego fue con Rafael. Lo sorprendió una noche en la sala, absorto en su laptop. Hijo, ¿qué piensas hacer con Isabel? Preguntó de golpe. Rafael casi se atraganta con el aire. ¿Qué? ¿Cómo? No te hagas el tonto. Eres igualito a tu padre en ese sentido, orgulloso y lento para admitir lo que sientes. Pero te voy a dar un consejo, si no hablas ahora, puede que cuando lo intentes, ya sea tarde. La advertencia quedó flotando en el aire, y Rafael no pudo dormir bien esa noche. El domingo siguiente, Josefina, casualmente, anunció que no podría asistir a una cena familiar con los primos, pero que alguien tenía que llevar las cosas que ya tenía listas. ¿Por qué no van ustedes dos? Sugirió con descaro. Rafael frunció el ceño, Isabel abrió la boca para protestar, pero Josefina no les dio oportunidad. Ya tenía las cestas listas y prácticamente los empujó hacia la puerta. El camino fue un cúmulo de silencios nerviosos y frases cortas. Isabel miraba por la ventana del coche, tratando de ignorar la proximidad de Rafael, mientras él se debatía entre lo que quería decir y el miedo de arruinarlo todo. Cuando llegaron a la casa de los primos, resultó que Josefina también había olvidado avisarles. Nadie estaba. La puerta cerrada, las luces apagadas. ¡Qué raro!, murmuró Isabel, revisando el celular. Rafael no necesitó mucho para darse cuenta de que era un plan orquestado. Josefina los había mandado solos, a propósito. Bueno, parece que tendremos que esperar, dijo Rafael, apoyándose contra el auto. El silencio volvió, incómodo y eléctrico al mismo tiempo. Isabel trató de distraerse con el celular, pero sus manos temblaban un poco. Rafael, por su parte, se debatía con cada latido. Hasta que no pudo más. Isabel. Su voz salió más grave de lo que esperaba. Ella levantó la vista, y al encontrar sus ojos, se le olvidó respirar. Yo. Rafael hizo una pausa, tragó saliva, y soltó al fin lo que llevaba días guardando. No puedo seguir fingiendo. Me gustas. Y no como prima, no como amiga. Me gustas de verdad. El aire se quedó quieto. Isabel sintió que el corazón le retumbaba tan fuerte que cualquiera podía escucharlo. Quiso responder, pero las palabras se le atoraban. Entonces, una leve risa escapó de sus labios. Ya era hora, Rafael. Él parpadeó sorprendido, y antes de que pudiera reaccionar, Isabel se inclinó para darle un beso en la mejilla, suave, tembloroso, pero lleno de verdad. Rafael cerró los ojos, sonriendo como un niño. No era la gran declaración de película, pero era el inicio que ambos necesitaban. Y, a lo lejos, en su casa, Josefina suspiraba satisfecha mientras hablaba por teléfono con una amiga. Te lo dije. A veces, los hijos necesitan un empujoncito.
El aire parecía distinto desde aquella tarde frente a la casa de los primos. Isabel y Rafael no habían dicho oficialmente, somos novios, pero algo en su manera de mirarse, de hablarse y hasta de discutir había cambiado. El roce de sus manos, las miradas que se alargaban unos segundos más de lo normal y esa sensación de complicidad que los envolvía eran señales que nadie podía ignorar. Bueno, nadie excepto ellos, que aún trataban de ocultarlo. Una mañana, Rafael apareció en la cocina antes de que Isabel bajara a desayunar. Josefina lo miró con una ceja levantada. ¿Y tú qué haces despierto tan temprano?, preguntó, divertida. Quedé con Isabel de llevarla a la librería antes de mis clases, respondió, intentando sonar casual. Isabel entró justo a tiempo para escuchar la excusa, y rodó los ojos. ¿Quedamos? Mentira. Tú insististe en acompañarme. ¿Y acaso dijiste que no?, replicó Rafael con esa sonrisa que lo delataba. Josefina fingió no ver nada, aunque en el fondo se moría de risa. El paseo fue de todo menos normal. Entre pasillos de libros y cafés humeantes, Isabel se sorprendía de lo fácil que era reír con Rafael, de cómo hasta una burla suya podía hacerla sentir especial. Y Rafael, aunque intentaba mostrarse seguro, se descubría cada vez más atento, abriéndole la puerta, cuidando de que no tropezara, escuchando sus comentarios con genuino interés. Con el paso de los días, comenzaron a crearse rutinas secretas. Una mirada compartida durante la cena, un empujón juguetón cuando cruzaban el pasillo, o esos mensajes de madrugada que empezaban con un «¿estás despierta?», y terminaban en largas charlas hasta que alguno se quedaba dormido con el celular en la mano. Pero con esas complicidades también llegó el miedo. ¿Y si mi mamá se da cuenta?, susurró Rafael una noche mientras conversaban en el patio, bajo las estrellas. ¿Y si ya lo sabe?, respondió Isabel, divertida. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Por qué? Isabel lo miró con ternura, porque lo que siento por ti no me parece un error. La respuesta lo dejó sin palabras. No todo era miel sobre hojuelas. En una reunión de amigos de la universidad, Rafael llevó a Isabel para presentarla. Algunos la confundieron con una prima lejana, otros hicieron bromas, y un par de chicas no tardaron en coquetear con él descaradamente. Isabel trató de no darle importancia, pero su sonrisa se fue apagando. Rafael lo notó, y aunque intentó no armar un escándalo, al final se inclinó hacia ella y le dijo al oído, con voz firme: «Que quede claro, Isa, la única que me importa aquí eres tú». Ese susurro fue suficiente para borrar las dudas, aunque el rubor en las mejillas de Isabel la delató por el resto de la noche. Josefina, mientras tanto, observaba. Notaba cómo Isabel sonreía más, cómo Rafael estaba de mejor humor, y cómo los dos se buscaban con disimulo. No dijo nada de inmediato, pero en el fondo ya lo sabía. Algo estaba floreciendo entre ellos. Una tarde, mientras Isabel la ayudaba a preparar galletas, Josefina le preguntó con dulzura: ¿Eres feliz aquí, hija? Isabel asintió, y el calor en sus mejillas fue respuesta suficiente para confirmar lo que Josefina sospechaba. Josefina no presionó. Sonrió, guardó el secreto en su corazón y pensó: ya habrá un momento para hablar en serio. Por ahora, que disfruten de estar enamorados. Josefina llevaba semanas observando esa manera en que Rafael le servía a Isabel primero en la mesa, los paseos casuales, a librerías o cafés, las risas compartidas en el patio al anochecer. Era evidente. Y aunque disfrutaba verlos felices, también sabía que había llegado el momento de hablar. El pretexto apareció solo. Isabel estaba en la sala, doblando ropa, cuando Josefina se sentó junto a ella con una sonrisa serena. ¿Sabes, hija? Me da mucho gusto verte tan contenta últimamente. Isabel sonrió, nerviosa. Es que aquí me siento en casa, madrina. Josefina le tomó la mano con ternura. No me refiero solo a la casa, Isa. Me refiero a ti. Y a cómo te brillan los ojos cuando ves a Rafael. La muchacha se sonrojó de inmediato, bajando la mirada. Yo no quería que pensara que... balbuceó. ¿Qué me molestaría? Interrumpió Josefina con dulzura. Hija, si algo me alegra es verlos bien. Solo quiero pedirte algo, que sean honestos, con ustedes mismos y conmigo. Isabel asintió en silencio,
con lágrimas contenidas en los ojos. Esa misma noche, Josefina fue directa con su hijo. Lo encontró en el patio, distraído, jugando con su celular. «Hijo, ¿qué sientes por Isabel?», preguntó sin rodeos. Rafael abrió la boca para negarlo, pero al ver la calma en la mirada de su madre, supo que era inútil. «La quiero, mamá, más de lo que pensaba posible». Josefina respiró hondo, como si al fin soltara un peso. «Entonces, no pierdas tiempo en esconderlo. Pero tampoco olvides que amar significa cuidar. A Isabel le ha tocado vivir mucho en poco tiempo, y lo último que merece es sentir inseguridad contigo». Rafael bajó la vista, procesando cada palabra. Sabía que su madre tenía razón. El día siguiente, Isabel salió al patio y encontró a Rafael esperándola, un poco nervioso. «Isa, mamá habló conmigo», dijo de golpe. «Conmigo también», confesó ella, con una sonrisa tímida. Ambos rieron, y la tensión se transformó en ternura. «Creo que ya no tenemos por qué escondernos, ¿no?», preguntó Rafael, acercándose un paso. Isabel negó con la cabeza suavemente, y en esa negativa había un sí enorme. El beso que siguió fue distinto a los roces y juegos anteriores. Fue más consciente, más decidido. El inicio oficial de algo que ya había nacido, pero que al fin se atrevía a respirar a la vista de todos. Y, desde la ventana, Josefina los miraba con una mezcla de emoción y nostalgia. Murmuró para sí: «Así es como debe empezar todo amor verdadero, con verdad y valentía». Los días posteriores a la confesión fueron una burbuja de felicidad. Isabel y Rafael disfrutaban de cada momento: estudiar juntos en la sala, dar paseos por el centro histórico de Querétaro, compartir secretos al anochecer en el patio. Todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas que había esperado demasiado tiempo para armarse. Pero la burbuja comenzó a resquebrajarse en la primera reunión familiar grande después de su declaración. La tía Mercedes, siempre metiche, fue la primera en notar lo evidente. Cuando vio a Isabel y Rafael riendo juntos mientras servían el pastel, soltó un comentario con la voz lo bastante alta para que todos escucharan. «Mira nada más, parece que estos dos ya se traen algo entre manos. ¿No será un poquito raro?». Varias cabezas se giraron, y un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Isabel sintió cómo se le helaban las manos, mientras Rafael apretaba la mandíbula. «No es raro», dijo Josefina, firme, antes de que cualquiera pudiera opinar más. «Es natural que dos jóvenes que conviven se entiendan. Y a mí me llena de alegría verlos felices». La conversación se desvió, pero la incomodidad quedó flotando. De regreso a casa, Isabel guardó silencio. En su mente, las palabras de la tía resonaban como un eco molesto. ¿Será que de verdad los demás lo ven mal? ¿Que piensan que no está bien? Rafael lo notó enseguida. «No escuches lo que dicen», le dijo, tomando su mano. «Lo único que importa es lo que sentimos». Pero Isabel no estaba tan convencida. «No quiero que piensen mal de ti, o que tu familia me vea como una intrusa». Rafael suspiró, frustrado pero comprensivo. «Entonces tendremos que demostrarles que esto es real, Isa. Que no es un capricho, ni una confusión». Como si los comentarios no fueran suficientes, días después apareció en escena Mariana, una amiga de la universidad de Rafael. Simpática, extrovertida y claramente interesada en él. «No puedo creer que regresaste de Japón y ya tienes compañía», le dijo a Rafael, sonriendo de manera coqueta mientras ignoraba casi por completo a Isabel. Isabel intentó no darle importancia, pero su pecho se apretaba con una mezcla de celos e inseguridad. Rafael, al ver la incomodidad, buscó la manera de cortar la situación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en Isabel. ¿Y si él merece a alguien como Mariana, más segura, más brillante? Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Rafael se detuvo en seco y miró a Isabel con seriedad. «Escúchame bien, Isa. No importa lo que digan los demás, ni quién se acerque. Yo te elegí a ti. Y no pienso dejar que nadie te haga sentir menos». Ella lo miró, conmovida, aunque la inquietud seguía escondida en el fondo de su corazón. El mundo afuera había empezado a opinar, y aunque su amor se fortalecía, la verdadera prueba apenas comenzaba.
El eco de las palabras de la tía Mercedes y la sombra sonriente de Mariana se colaban en los pensamientos de Isabel como pequeñas astillas imposibles de sacar. Aunque intentaba convencerse de que lo importante era lo que sentía por Rafael, el murmullo de «¿qué dirán?», la perseguía cada día. Una tarde, mientras estudiaban en la sala, Rafael se inclinó para mostrarle un ejercicio en su cuaderno. El roce de sus hombros y la calidez de su cercanía la hicieron sonreír, hasta que el recuerdo de las miradas inquisitivas en la reunión familiar la golpeó de nuevo. Isabel se apartó bruscamente, cerrando su libreta. «Creo que ya estudiamos suficiente por hoy», dijo con voz tensa. Rafael la miró, desconcertado. ¿Hice algo mal? No, solo necesito un poco de espacio. Rafael no insistió, pero la duda comenzó a crecer en él. Los cambios no pasaron inadvertidos para Josefina. Isabel ya no se reía tanto en la mesa, evitaba quedarse a solas con Rafael y se encerraba más en su cuarto. Una noche, Josefina se acercó a la joven. «Hija, ¿qué pasa? Antes brillabas cada vez que estabas con Rafael, y ahora parece que huyes de él». Isabel bajó la mirada, mordiéndose los labios. «No quiero ser un problema para su familia, madrina. Ni para él. Ya escuchó lo que dijo la tía Mercedes, y si todos piensan así, lo mejor es que me aleje». Josefina le acarició la mejilla con ternura. «Isabel, cuando uno encuentra a alguien que le llena el corazón, los comentarios de los demás pesan menos. ¿De verdad quieres dejar de lado lo que sientes solo por miedo?». Las lágrimas de Isabel fueron la única respuesta. Mientras tanto, Rafael sentía que algo se le escapaba entre los dedos. Decidió actuar, con esa mezcla de terquedad y dulzura que lo caracterizaba. «Si no quieres salir conmigo a la universidad, está bien», le dijo un día. «Pero te esperaré a la salida». «Rafael, no hace falta que lo hagas». «Claro que hace falta. Si piensas que voy a dejar que las palabras de los demás me alejen de ti, no me conoces nada». Isabel lo miró con un nudo en la garganta. Parte de ella quería correr a sus brazos, pero otra parte seguía temiendo que ese amor, tan intenso y tan nuevo, terminara haciéndole daño a él más que a ella. Esa noche, Isabel escribió en su diario, como solía hacer cuando necesitaba aclarar su mente. «Lo amo. Lo sé. Pero, ¿y si todo el mundo tiene razón? ¿Y si lo nuestro no es más que una ilusión pasajera? No quiero que su futuro se manche por mi culpa». Las páginas se llenaron de dudas, pero en el fondo de cada línea brillaba la certeza que tanto temía aceptar. Su corazón ya era de Rafael. Rafael había pasado noches enteras pensando en cómo derribar la barrera que Isabel había levantado. No soportaba verla esquiva, callada, como si temiera que amarlo fuera un error. Y aunque respetaba sus miedos, también sabía que debía demostrarle, con hechos, lo que ya le había dicho con palabras, que no iba a rendirse. Una tarde, Isabel recibió un mensaje inesperado. «No hagas planes mañana a las 5. Confía en mí». Ella frunció el ceño. Lo último que necesitaba era más confusión. Pero algo en la firmeza del mensaje, acompañado de un pequeño emoji de estrella, la hizo aceptar. Al día siguiente, Rafael la pasó a buscar en el coche. No le dijo a dónde iban, solo le pidió que cerrara los ojos cuando se acercaban al destino. Isabel protestó, entre risas y nervios. «Si chocas, voy a aparecer en las noticias como la chica ingenua que confió en un loco». «Entonces te haré famosa, no te quejes», respondió él, divertido. Cuando al fin le permitió abrir los ojos, Isabel se encontró en un mirador a las afueras de Querétaro. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y violetas, y sobre una manta en el suelo había una pequeña canasta de picnic, con bocadillos y refrescos. «Rafael», murmuró ella, sin saber qué decir. «Pensé que necesitábamos un lugar donde nadie hablara, nadie opinara, nadie metiera ruido. Solo tú y yo». Se sentaron sobre la manta. Isabel probó un sándwich mientras Rafael la observaba en silencio, con esa mezcla de ternura y nervios que lo delataba. «Isa, sé lo que piensas. Que si tu madrina, que si mi familia, que si la universidad. Pero yo no estoy enamorado de lo que digan los demás. Estoy enamorado de ti». Isabel bajó la vista, mordiéndose el labio. «No quiero ser un obstáculo en tu vida». «¿Un obstáculo?», repitió Rafael, incrédulo. «Isa,
Tú eres lo mejor que me ha pasado desde que volví de Japón. No voy a dejarte solo porque alguien opine que no es correcto. La fuerza de sus palabras se mezcló con el silencio del mirador. El viento sopló suave, como si el mundo entero quisiera escuchar también. Isabel lo miró entonces, y por primera vez en días dejó que sus dudas se hicieran a un lado. En sus ojos encontró la verdad que necesitaba. Rafael no estaba jugando, ni improvisando. Hablaba desde lo más hondo de su corazón. Se inclinó y lo besó. No un beso rápido, ni tímido, sino uno profundo, sincero, lleno de la certeza que había querido negar. Cuando al fin se separaron, Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. Está bien, Rafael. No voy a huir más. Él la abrazó fuerte, como si en ese instante todo el peso de las dudas se deshiciera. El sol terminó de ocultarse, dejando a su paso un cielo estrellado. Para ellos, era como si el universo entero hubiera sellado su promesa. El verano había traído consigo un aire distinto, cargado de decisiones que parecían más grandes que la propia Isabel. La vida le había regalado, a pesar de la tragedia inicial, un nuevo hogar, un cariño profundo en Josefina y un lazo inesperado con Rafael. Sin embargo, también le estaba poniendo en bandeja una oportunidad única. La universidad le había ofrecido una beca completa para estudiar en China y, además, aprender mandarín en un programa intensivo de 2 años. Cuando recibió el correo con la confirmación oficial, Isabel lo leyó 3 veces, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Se sentía emocionada, orgullosa de sí misma, pero también una sombra de angustia se coló en su pecho. ¿Qué pasaría con Rafael? Esa tarde, se lo contó primero a Josefina. China, repitió la madrina, abriendo mucho los ojos. Isabel, es increíble. Es un honor que te seleccionen para algo así. Isabel sonrió, aunque con un deje de inseguridad. Sí, madrina, pero son 2 años. Allá, al otro lado del mundo. Josefina, que no era ajena a la tensión creciente entre su hijo y su ahijada, puso una mano sobre su mejilla. Mi niña, las alas que tienes no pueden guardarse. Si la vida te abre esta puerta, es porque estás lista para cruzarla. El consejo la conmovió, pero en el fondo sabía que la conversación más difícil aún estaba pendiente. Esa noche, en el jardín iluminado por las guirnaldas que Josefina había colgado para una cena familiar, Isabel decidió contárselo a Rafael. Él había estado inquieto todo el día, con la sospecha de que algo pasaba. ¿Qué me vas a decir, Isabel?, preguntó, arqueando una ceja mientras servía jugo en 2 vasos. Te conozco, y tienes esa cara de que guardas un secreto. Ella respiró hondo y soltó la noticia. Me ofrecieron una beca. En China. 2 años de estudios. El vaso en la mano de Rafael quedó a medio camino. La sorpresa lo dejó mudo durante unos segundos, y cuando por fin habló, su voz sonó ronca. ¿China? ¿2 años? Sí, dijo Isabel, bajando la mirada. Es una gran oportunidad. Rafael soltó una risa nerviosa, incrédula. Claro que lo es. Pero, se interrumpió, con el gesto endureciéndose, ¿y nosotros qué? Las palabras colgaron en el aire, cargadas de lo que hasta ahora nunca habían dicho en voz alta. Isabel tragó saliva. Rafael, yo no quiero perderte. Pero también sé que no puedo dejar pasar esto. Él se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Lo entiendo, Isa. Entiendo que quieras volar, pero no sé si puedas soportar verte partir. Ella lo miró, con los ojos humedecidos. No me lo pongas más difícil. Por favor. Hubo un silencio largo, roto apenas por el canto lejano de un grillo. Luego Rafael se levantó, empezó a caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. ¿Y sí? ¿No vuelves a sentir lo mismo por mí estando allá? ¿Y si alguien más te roba el corazón? Isabel se levantó también, sin aguantar más. Se acercó y lo tomó de las manos. Ya me lo robaste tú, Rafael. Eso no va a cambiar por una distancia. Él la miró con intensidad, los ojos brillando de celos, de miedo, de amor. Entonces dame algo, Isabel. Dame una promesa. ¿Cuál? Que aunque estemos lejos, vas a seguir siendo mía. Y yo tuyo. Que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Ella asintió con un nudo en la garganta y se abrazaron con fuerza,
como si quisieran grabar la sensación del otro en la piel. Esa noche, Rafael se quedó despierto mucho tiempo, viendo el techo de su habitación. El pensamiento lo atormentaba, dejarla ir era lo correcto, pero al mismo tiempo sentía que si no hacía algo, la perdería para siempre. Esa beca era un sueño para ella, pero para él representaba la prueba más dura de todas. Mientras tanto, Isabel, en su cuarto, apretaba contra el pecho la carta de aceptación. Sabía que estaba en un punto de quiebre. Y aunque su corazón estaba dividido entre el amor y sus sueños, también intuía que esa separación pondría a prueba la verdad de lo que sentía por Rafael. La historia de ambos, hasta ahora marcada por encuentros, risas y peleas, estaba a punto de entrar en su capítulo más desafiante. El amanecer en Querétaro estaba teñido de un gris suave cuando Isabel cerró la maleta azul que había estado preparando durante semanas. Cada prenda doblada, cada libro acomodado y cada pequeño detalle era un recordatorio de que el día había llegado. El día en que debía volar hacia China y dejar atrás, aunque solo fuera temporalmente, el mundo que había aprendido a amar. Josefina la ayudaba con calma, ocultando como podía la nostalgia en sus ojos. Todo estará bien, mi niña. Yo me encargaré de cuidar a Rafael, y de que él también te espere. Isabel sonrió con un dejo de ternura. Gracias, madrina. No sé qué haría sin ti. Pero lo que realmente la tenía inquieta no era el vuelo, ni el idioma, ni la vida en otro país. Era Rafael. En el coche, rumbo al aeropuerto, Rafael iba callado, con la mirada fija en la carretera. El silencio era tan espeso que Isabel apenas se atrevía a respirar. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de una mezcla de celos y miedo. 2 años. Es mucho tiempo, Isabel. Ella lo miró con suavidad, intentando romper la barrera que él levantaba. Voy a regresar, Rafa. Te lo prometí. Él apretó el volante con fuerza. ¿Y si alguien más te promete cosas allá? ¿Y si descubres que tu vida es mejor sin mí? Isabel se inclinó hacia él, con firmeza en la voz. ¿Sabes qué descubro todos los días? Que sin ti todo es más difícil. Eso no lo cambia un país, ni un idioma, ni nadie. Por primera vez en la mañana, Rafael esbozó una sonrisa pequeña, rota, pero sincera. El aeropuerto estaba lleno de maletas, anuncios en pantallas luminosas y abrazos de despedida. Isabel miraba a su alrededor y sentía que el corazón se le partía en dos. Rafael cargaba su maleta sin protestar, como si fuera la última manera de estar cerca de ella. Frente a la sala de abordaje, llegó el momento inevitable. Josefina abrazó a Isabel primero, murmurándole al oído. Ve tranquila, hija. Yo estaré aquí cuando vuelvas, y él también. Luego, fue el turno de Rafael. Él no dijo nada al principio, solo la abrazó con tanta fuerza que Isabel sintió que le faltaba el aire. El mundo desapareció, no había maletas, ni viajeros, ni altavoces anunciando vuelos. Solo ellos dos. Cuando al fin se separaron un poco, Rafael sostuvo su rostro entre las manos. Isabel, no soy bueno para las despedidas. Y menos contigo. Solo, necesito que sepas algo. ¿Qué cosa? Preguntó ella, con los ojos brillando de lágrimas. Él tragó saliva, como si se estuviera lanzando al vacío. Te amo, Isabel. Y no me importa si estás en China, en la Luna o en Marte. Siempre vas a ser tú mi único amor. Isabel sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Una lágrima rodó por su mejilla y ella le sonrió, temblando. Yo también te amo, Rafael. Nunca lo dudes. Se besaron, ahí mismo, sin importar los curiosos que los miraban. Fue un beso urgente, lleno de miedo y de promesas, como si quisieran detener el tiempo. Pero la voz metálica del altavoz rompió el hechizo. Pasajeros del vuelo con destino a Pekín, favor de abordar por la puerta 4. Isabel respiró hondo, tomó su maleta y dio un paso hacia la puerta. Luego giró para verlo una vez más. Rafael estaba ahí, con los ojos vidriosos, levantando una mano en señal de promesa. Ella le devolvió la señal, llevándose la mano al corazón. Y así, con lágrimas, sonrisas y un amor recién reafirmado, Isabel cruzó la puerta de embarque, dejando atrás no solo a Querétaro, sino la mitad de su alma. Rafael permaneció en el mismo lugar hasta que el último rastro de ella desapareció en el pasillo.
Entonces, Josefina se acercó y le tomó del brazo. Ahora sí, hijo. Tienes que ser fuerte. Pero recuerda algo. El amor verdadero resiste distancias, dificultades y silencios. Rafael asintió, con el pecho hecho un nudo. Por primera vez entendió que la batalla por Isabel no se libraría frente a ella, sino en su capacidad de esperarla, de confiar y de amarla a pesar de los kilómetros que los separaban. 2 años habían pasado como un suspiro y, al mismo tiempo, como una eternidad. Isabel había aprendido un nuevo idioma, se había enfrentado a un mundo completamente distinto, y había crecido más de lo que jamás imaginó. Sin embargo, en todos esos días y noches en China, hubo una constante que nunca la abandonó: Rafael. Las videollamadas, los mensajes a deshoras, las cartas que él le enviaba de vez en cuando con dibujos, frases tontas o simples, «te extraño», fueron el hilo invisible que la mantenía unida a casa. Y ahora, con el corazón latiendo a toda prisa, Isabel salía del área internacional del aeropuerto de Querétaro. Su maleta rodaba tras de ella, pero apenas la sentía. Lo único que buscaban sus ojos era una figura alta, una sonrisa conocida. Entonces lo vio. Rafael estaba de pie, nervioso, con un ramo enorme de flores en las manos. Vestía una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada, y su mirada se iluminó apenas la reconoció entre la multitud. «Isabel», gritó, alzando el brazo. Ella soltó la maleta sin pensarlo y corrió hacia él. El golpe de sus cuerpos al abrazarse fue tan fuerte que varias personas alrededor aplaudieron, enternecidas por la escena. Isabel rió entre lágrimas, escondiendo el rostro en su pecho. «Te extrañé tanto», susurró ella. «Yo también, Isa. Cada día, cada minuto». Se miraron a los ojos, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Rafael tomó aire, con el corazón martillándole en el pecho. Tenía preparado un discurso ensayado 1000 veces, pero en ese momento todo se resumió a lo esencial. Dejó las flores en un banco cercano, se arrodilló frente a ella y sacó de su bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Isabel abrió los ojos sorprendida, llevándose una mano a la boca. «Isabel», dijo Rafael, con la voz temblando pero firme. «Te esperé porque siempre supe que volverías. Y porque entendí que lo nuestro no depende de la distancia, sino de lo fuerte que late mi corazón por ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Un murmullo recorrió a los curiosos que se habían detenido a mirar. Isabel no lo pensó ni un segundo. Con lágrimas cayendo y una sonrisa radiante, asintió. «Sí, Rafael. Sí quiero». Él se levantó y la alzó del suelo, girándola entre risas y aplausos. El beso que se dieron fue la culminación de todas las promesas, las esperas y los silencios compartidos. Josefina, que observaba a unos metros con los ojos brillosos de orgullo, murmuró para sí misma. «Al fin. Mis hijos encontraron su lugar seguro». Con un anillo en su dedo, flores en los brazos y el futuro por delante, Isabel entendió que la vida le había puesto pruebas duras para que descubriera lo que realmente valía. Y Rafael, al estrecharla contra su pecho, supo que todo lo esperado había valido la pena. El aeropuerto, que una vez fue testigo de una despedida amarga, ahora quedaba grabado como el escenario de un reencuentro eterno. El inicio de su nueva vida juntos. Fin de la historia.